Buen día para todos, siendo exactamente las 10 horas y 42 minutos del día 19 de febrero del año 2026, regresando de esta hermosa tierra, regresando de Ayacucho, me llego a enterar, pues, en el viaje que se elige al señor José María Balcázar, me entero de muchas cosas que en Lima nadie les hace caso y me he enterado también de lo lamentable que ha sido la elección justamente de este actual mandatario elegido por el Congreso de la República. Empecemos por el tema electoral, porque el tema de Balcázar lo vamos a tomar con un largo tramo, porque es un tema realmente trascendente, y no por la magnitud del presidente, sino por los antepasados, o por mejor dicho, por los antecedentes que tiene este señor. Respecto a la campaña electoral, como dije en un vivo ahí en la ciudad de Huamanga, desgraciadamente a la mayoría de ciudadanos no le interesan los comicios porque dicen: en Lima no nos representan, en Lima nadie nos hace caso, en Lima simplemente los candidatos vienen, buscan nuestro voto, nos dan víveres, nos dan arroz, nos dan azúcar, nos dan batallitas, nos dan lapiceritos, tonterías, pero cuando realmente les pedimos las cosas que necesitamos, les decimos: por favor, hagan leyes para mejorar la agricultura en el país, señores, hagan leyes para evitar que los cerros, para evitar que los bosques sean depredados. Bueno, en ese tipo de situaciones los políticos hacen prácticamente mutis. Entonces, cuando uno le pregunta: entonces, ¿por quién va a votar? ¿Usted por quién cree que va a hacer el cambio en el país? Bueno, me dicen: no estoy interesado. Hasta el momento no tengo claro por quién voy a votar, porque son demasiados candidatos y porque ninguno de los candidatos dice lo que necesitamos en esta parte del país. Y entonces, de esos varios, ¿no? De esas varias personas a quienes encuesté, una buena parte me dijo: voy a votar por Alfonso López Chau, porque él es distinto a los votantes de Lima, él es distinto a los candidatos que hoy quieren tomar el poder, él es distinto a Keiko Fujimori, él es distinto a Porky, y eso nos hace ver pues que desgraciadamente la burbuja limeña, la burbuja en la que vivimos más de 12 millones de personas, no nos hace ver que ese bolsón electoral a quien luego cuestionamos, le decimos: oye, pero ¿por qué votaste por este tipo? Oye, pero ¿por qué no estás dejando mal? Oye, ¿por qué el país está yendo al diablo gracias a tu voto? Bueno, si es que nosotros no los escuchamos, si es que nosotros miramos feo a las personas que vienen de provincia, si nosotros miramos mal a personas que salieron de sus hogares porque años atrás eran perseguidos por militares y por terroristas, bueno, ahora entenderán, pues, ¿no? Si es que tú a una persona que vio morir a un familiar, si tú a una persona a quien dices: oye, pero si tu familiar era un terrorista y todo lo demás, bueno, pregúntale pues por qué ahora está en contra de los quienes supuestamente representan el lado democrático, ¿verdad? Ahora, terminando este pequeño introito, esta pequeña introducción, déjenme contarles el tema de José María Balcázar. Un congresista a quien prácticamente poco y nada le importa la seguridad y la salud emocional, la salud mental y la salud reproductiva de los menores de edad, porque considera él, pues, ¿no?, que el sexo entre adolescentes o el sexo entre un adolescente y un adulto es algo normal. Bueno, ¿en qué parte del país habrá visto eso, no? Pero desgraciadamente tenemos también que decir que el señor Balcázar, quien en un instante, hace varias semanas, o en fin, durante su discurso político, cuando el señor Pedro Castillo fue condenado, decía: yo, si fuera presidente, indultaría a Pedro Castillo. Pero hoy, al momento en que tiene el mandato del país, el que tiene hoy al señor Balcázar como mandatario de la República, bueno, ha dicho claramente que eso no lo va a cumplir. Entonces vemos una de esas cosas llamadas inconsecuencias, ¿no? La volatilidad, ¿no?, de las decisiones o de las opiniones de los mandatarios, o en este caso de los congresistas. Pero más allá de ese hecho anecdótico y más allá de sus declaraciones lamentables, tenemos en José María Balcázar el ejemplo perfecto de cuán bajo puede caer el Congreso de la República. Para empezar, cuán bajo, porque demos cuenta, y creo que ya lo hemos visto, el que ha prácticamente movido los hilos para que el presidente de la República sea José María Balcázar es César Acuña Peralta. Y es así porque claramente se ha visto que los votos de los congresistas de un partido cuyo nombre es copiado de un proyecto político estadounidense, sí, porque Kennedy, es decir, John Fitzgerald Kennedy, planteó
¿no? La Alianza para el Progreso con los países latinoamericanos. Bueno, el señor Acuña, en su vasta inteligencia, ¿no? En su vasta sabiduría, se le ocurre pues poner, ¿no?, como nombre de su partido a un proyecto, digamos, de política internacional. Claro, me imagino que el señor hablaría, me acordé, pues el señor Acuña no sabe, ¿no? No lee, ¿no? Ni siquiera sabe multiplicar bien, pero para hacer cuchipanas, para hacer, ¿no?, triquiñuelas, ¿no?, para lograr resultados favorables a él y no al país, él es lo máximo, ¿eh? Ténganlo clarísimo. El más grande hacedor y deshacedor, disculpen el neologismo, el más grande destructor presidencial es el señor César Acuña Peralta, porque como pueden ver en sus acciones y en los movimientos de su bancada que dijo que iba a apoyar al presidente, bancada que luego lo traiciona. Tengan en cuenta esa situación. César Acuña Peralta ha logrado que el señor José María Balcázar, un personaje cuestionable, y no solo por sus declaraciones en el Congreso, sino en acciones tales como, ¿por qué no habla el señor Balcázar, por ejemplo, de su destitución como juez? ¿Por qué no habla, por ejemplo, de sus graves actos inmorales, ¿no?, podría decirse hasta delictivos, con el Colegio de Abogados de Lambayeque? ¿Por qué no habla el señor José María Balcázar de sus declaraciones juradas de ingresos? Bueno, ese es el actual presidente de la República. No sabremos, o no sabemos, mejor dicho, si va a mantener al señor Álvarez Miranda como premier, si va a mantener a los ministros de la era Gerí como representantes de las carteras del Consejo de Ministros. No sabemos absolutamente nada. Ahora, José María Balcázar, ya lo vuelvo a repetir, que es un personaje altamente cuestionable, es uno de los mayores bastiones del serronismo en el Congreso. Es un personaje que, curiosamente, tiene una de esas cualidades propias de los parlamentarios de hoy, ¿no? El transfugismo. Porque, no se olviden, antes de volver a Perú Libre estaba en otra bancada. Él ingresó por Perú Libre, pero se fue. Más, no sabemos por qué, regresó a la bancada del lápiz. Ahora el señor Vladimir Cerrón, desde la clandestinidad, está pidiendo que saquen al jefe de la policía y está contento con la victoria de su parlamentario. ¿Por qué será? Finalmente, es lamentable decir esto, pero a mí me hubiera gustado más que sea Mari Carmen Alba y no este señor presidente transitorio de la República. Y voy a explicar por qué. Porque mientras vemos claramente cómo el señor Balcázar ha hecho hasta lo imposible para negociar con diversos grupos políticos con tal de obtener el grado, en este caso el cargo de presidente, la señora Alba, con su clasismo, su prepotencia, su altanería, teníamos a una persona de partido, a una persona que todavía tenía algo que los políticos, repito, ya no tienen: consecuencia, que son consecuentes. En este caso la señora Alba todavía era consecuente con sus ideas, con sus postulados, con su premisa como militante de Acción Popular. Tal es así que cometió de alguna u otra manera la burrada de no cuestionar al señor Víctor Andrés García Belaúnde, de adelantarse a los resultados y señalar: oye, yo de ser necesario voy a ser primer ministro para servir al país. Si todavía no han elegido al señor Alba, ¿tú por qué mierda, señor Vitocho, tienes que adelantar criterio? Eso claramente, en un ataque de ingenuidad partidaria, le costó la elección a la presidencia. Pero también hay que decirlo, hoy esta elección es consecuencia de la guerra civil librada entre Renovación Popular y Fuerza Popular. Dos bancadas que hoy se echan la culpa del desastre que ambos han colaborado en llevar a cabo. Y no lo digo por el tema de quién presentó la vacancia, o quién presentó las censuras, o quién se puso del lado de la estabilidad, entre comillas, sino porque estos dos partidos, al sostener a Boluarte, al sostener a Gerí, y finalmente al increparse unos a otros, han desencadenado el resultado que hoy tenemos. Hoy gobiernan lo peor del Congreso. Veremos qué pasará más tarde. Que tengan un día relajado. No puedo decirles que tengan un buen día, a menos que estén en Ayacucho y hayan disfrutado del último día de carnaval, o de la Yunza, que es hoy día, ¿no? Pero por el resto, tengamos un día lo más tranquilos posibles.